Tengan muy buenos días todos. Gracias por estar presentes a la clase de resistencia de materiales, sección B, versión híbrida. ¿Verdad? Me alegra mucho ver a los que están aquí ahora presencialmente. ¿Verdad? Gracias a Dios lo podemos hacer, y también un saludo al otro lado. Entonces, el día de ahora vamos a dividir la clase en dos. La primera parte les voy a explicar, les voy a dar las instrucciones de la tarea número 2, ¿verdad? Y la segunda parte de la clase será ejemplos de esfuerzos por flexión en vigas. Entonces, con eso, ¿verdad?, estaríamos avanzando en estos temas. Entonces, empezamos. Primera parte, presento aquí la cuestión de la tarea. Entonces, la tarea 2 ya está subida en la plataforma Moodle. Usted puede accesar a ella ya, ¿verdad? Y siempre la vamos a realizar con los mismos grupos que formamos para el primer periodo. Es decir, la puede hacer en grupo, también la puede hacer individual, si usted lo desea, y depende de sus condiciones de logística que tenga en su casa, donde vive, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero siempre habrá tarea número 2, lógicamente, y mire, vale el 50% de su nota. A esta cuestión vale bastante. Entonces, leamos ahí las instrucciones de la tarea. Resuelva manualmente los siguientes problemas y compare los resultados con las corridas de los programas del libro ProStructural 3D, software para el análisis de estructuras, primera edición 2018. Presentar un reporte que contenga 1. La portada e índice con su nombre y las generalidades de la asignatura. Cada página debe contener su número. 2. Los cálculos manuales. 3. Los archivos .txt de salida de los programas, las gráficas PostScript de fuerzas internas y de formación de la estructura generada por los programas. Enumere las figuras y escribe una descripción para cada una de ellas. Figura 3, por ejemplo, diagrama de momento flector. Y una tabla comparativa de los cálculos manuales y por computadora según se especifica en cada problema. Fíjense la forma tiene que ver mucho su presentación. Ustedes deben de saber, cuando vayan a elaborar, ¿verdad?, si usted no cumple un formato específico en la licitación, por ejemplo, lo primero que hace el juez es ver si tiene el formato. Si no tiene el formato, no vale nada lo que usted ha hecho. Entonces, el orden y el trabajo impecable es el que gana siempre. Ustedes deben de aprender eso, ¿verdad? Yo bajo, si no tiene formato, bajo 2 puntos. Si solo ponen una compilación de páginas sin índice, sin márgenes, a como caiga, bajo 2 puntos. La tarea anterior les hago saber si muchos no pusieron las tablas comparativas. La tabla comparativa es los que a mí me valida el resultado. O sea, todo concluye ahí comparando usted su cálculo manual con la computación. Entonces, es importante esa tabla comparativa. Fecha de entrega, mire, tenemos un mes, viernes 22 de abril a medianoche, la fecha límite para entregar. Y me entrega un archivo 1 en PDF. Entonces, mire, tiene un mes para hacer eso. Entonces, háganla poco a poco, ¿verdad? Se dieron cuenta la tarea anterior que un problemita no se hacía en un día. Solo la solución manual tardaba en comprender, y de ahí el programa iban poco a poco.
Entonces la actividad número 1, mire, son diagramas de fuerza cortante y momento flector junto con los esfuerzos por flexión y cortante. Veámoslo. Dice problema número 1, vale 25%. Para la viga que se muestra, grafique manualmente los diagramas de fuerza cortante y momento flector para las vigas que se muestran. Compare los diagramas con los proporcionados por el programa AMP, Análisis Estructural de Marcos Planos. Presentar en una tabla el cortante y momento máximo en la viga del resultado manual y el programa. Dibuje la distribución donde los esfuerzos de flexión y cortante son máximos. Modo de elasticidad, considérelo 2.1 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, mire, esta es una viguita, ¿verdad? Que tiene un voladizo ahí, una carga de 20 kilonewtons y 20 kilonewtons sobre metro, ahí uniformemente distribuida, pero que no está justamente en el centro del claro, está corridita así hacia la izquierda. Entonces, usted dibuja el diagrama de fuerza cortante y momento flector. El programa le va a dar un output, ¿verdad? Lo compara. También en términos de momento máximo y cortante máximo, el programa les da dónde están los máximos. Entonces usted puede comparar los resultados. Y lo más importante, esta distribución de los esfuerzos de flexión y cortantes, ¿dónde son máximos? Usted va a encontrar el máximo momento flector. Gracias, todos se apuntaron. Gracias. Usted va a encontrar el máximo momento flector interno y cortante. Entonces puede graficar sus esfuerzos. El esfuerzo de flexión, ya vimos, es una simple, ¿verdad? Un simple triángulo, ¿verdad? Y usted me dice, ¿verdad? Si es momento positivo, por ejemplo, si que está en compresión, que está en tensión. Los momentos de cortante, los veremos más adelante, son una cuadrática, la cual tendrán que dibujar ahí. Y les da el área de la sección transversal. Ya tienen una inercia ahí. ¿Qué considerar? Un centroide que considerar. Les da una recomendación, mira, lea el ejemplo 1 del capítulo 1, las páginas del libro, que debe de leer para poder correr el programa. Problema número 2, para la viga que se muestra, calcule, dice, los diagramas de fuerza cortante y momento flector, pero con este programa, Análisis Estructural de Marcos y Muros Planos. Eso ahí está en el libro. Presente una tabla del cortante y momento máximo en la viga, del resultado manual y del programa, y dibuje la distribución donde los esfuerzos de flexión cortantes son máximos. En este apartado, en este problemita, tiene una peculiaridad del problema que tiene una rótula. Ustedes saben, la rótula no soporta flexión, es un dispositivo así como mi rodilla o mi codo, ¿verdad? Entonces son dispositivos que anulan flexión. El libro puede analizar rótulas, sí, las puede analizar. Entonces, ¿verdad? Este tiene un nivel superior al nivel anterior, al problema anterior. Les dan las cotas ahí, el modo de elasticidad, y la inercia la toman como la sección transversal del ejemplo anterior. O sea, esta misma sección la toman para el ejemplo 2. Recomendación, dice ahí, lea el ejemplo 2 del capítulo 4. Ahí en el libro hay un ejemplo con rótula. Luego el método de doble integración, calcule el valor de la flecha en el punto B y el centro del claro de la viga cargada como se indica en la figura. Considere un módulo de 2.1 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado. Le dan el área de 127 centímetros a la cuarta y una inercia de 11.300 centímetros a la cuarta. Compare los resultados con los arrojados por el programa AMP y presente la comparación en una tabla.
Entonces lo que vamos a aprender a hacer, ¿verdad?, es a calcular cuánto deflecta esto y a dónde, por ese método que dice ahí, doble integración, dónde está la flecha máxima. Usted va a poder entonces comparar su resultado manual con lo que dice la computación. Bueno. Luego, el problema final es el problema de torsión. Yo puedo correr torsión con el libro. Sí, se puede. Dice ahí, problema 4, también 25%. Un árbol se compone de 3 porciones AC, CD y DB soldadas entre sí y el conjunto firmemente empotrado en sus extremos y cargadas como se indica en la figura. Para el acero, tome 83, el aluminio 28 y el bronce 35 giganewton sobre metro cuadrado. Determine las reacciones en los empotramientos A y B. Es decir, usted tiene un empotramiento en A, un empotramiento en B, y aplico torsores en C y en D, de 300 newton y 700 newton. Usted analiza, como hemos visto en clase, manualmente eso, ¿verdad?, y obtendrá unos torsores con ciertos sentidos en A y en B. ¿Qué programa va a correr? El programa de análisis estructural de Marcos en el espacio. Les dice que lee el capítulo 8, páginas 703 a 16 del libro. Ahí hay un problema de torsión. Si ya se dieron cuenta, es especial este problema porque tiene 3 materiales distintos. Pues, ¿cómo trato yo los 3 materiales distintos en el problema computacional? Y finalmente me dicen cuál es el esfuerzo cortante máximo en cada material. Lógicamente el esfuerzo cortante no lo da el programa, solo da torsores, ¿verdad?, y deformación. Entonces, mire, tiene un mes para hacer la tarea. Yo le aconsejo que vaya poco a poco, ¿verdad? Y si tienen dudas, a medida la van haciendo, me escriben un correo o van a mi oficina, ¿verdad?, y salimos de dudas. Pues tienen un mes para realizar. Y podemos mantener los grupos que hemos establecido. ¿Tienen alguna pregunta? De la tarea. Número 2. ¿Está claro? Al otro lado, en línea, ¿hay preguntas? Bueno, Mario, gracias. Gracias, Jonathan. Bueno. Entonces seguimos con la clase. Gracias, Francisco. Seguimos con la clase de resistencia material. Entonces, mire, habíamos visto la clase anterior las fórmulas para determinar los esfuerzos en la viga y decíamos que nuestro objetivo era determinar esfuerzos causados por el fenómeno de flexión. El objetivo es bien claro,
La flexión, dije yo, que la causaban los momentos flectores internos, y lo que me producía la flexión era esta comba, ¿verdad? Yo le llamaba esta comba en términos de momento flector positivo, que me inducía esfuerzos de tensión por debajo del eje neutro y compresión arriba. A todos lo miran, aquí yo tengo esta comba que está aquí, abajo se me genera tensión abajo del eje neutro, y por encima del eje neutro la sección transversal, compresión. Viceversa, para el momento negativo tendré tensión arriba y compresión abajo. Entonces yo estoy estudiando los esfuerzos de flexión, los cuales los derivamos a través de un análisis de la curvatura instantánea que se genera debido a esa flexión a través de conceptos de deformación unitaria y ley de Hooke. Entonces, curvatura, deformación unitaria y ley de Hooke me llevaron, y sumatoria de momentos, ¿verdad? Y estática me lleva a mí a la fórmula universal de los esfuerzos por flexión, que me dice a mí que dependen del momento flector interno en ese punto de la viga, multiplicado por un y, que no es más que la distancia que hay de el eje neutro de la sección. Por ejemplo, si tengo una sección transversal de este tipo, el y, ¿verdad?, será cualquier fibra que esté aquí, tendrá el mismo valor de sigma, ¿verdad? Y también puede ser hacia abajo. Y mirábamos que si y es máximo, voy a obtener esfuerzos por flexiones máximos en la fibra superior e inferior de la sección transversal. Y lo divido entre la inercia centroidal, yo tendré una distribución lineal de esfuerzos que varía desde 0 en el eje neutro al eje neutro. No tendrá esfuerzos, y máximos en la fibra superior e inferior. Y decíamos que yo podía representar ese momento flector interno por un par de fuerzas. Y el momento realmente me provoca a mí estos esfuerzos lineales de tensión y compresión. Hicimos un ejemplo, ¿verdad?, de esta viga. Hoy vamos a hacer otro. Entonces leamos ahí ejemplo. Se pretende diseñar una viga que soporte las cargas estáticas mostradas en la figura. La sección de la viga será rectangular y se fabricará con una placa de acero estructural ASTM A36 de 1.25 pulgadas de espesor. Especifique un peralte adecuado para la sección transversal utilizando un factor de seguridad de 2. Este es un ejemplo que emula bastante la práctica profesional en sus inicios. ¿Por qué? Porque primero se atañe a unas normas que se llaman ASTM. La norma ASTM, ustedes sabrán, si estudiaron ingeniería de materiales, significa American Society of Testing Materials. Este es un manual grueso proporcionado por Estados Unidos, que lo utiliza toda Latinoamérica, y ahí están las normas de cómo yo debo probar los materiales. Por ejemplo, cómo, si voy a una construcción, cuántos cilindros de concreto debo de extraer y llevarme al laboratorio, de la obra al laboratorio, y cómo debo de ensayar esos cilindros de concreto, cuál debe ser la afluencia del acero, cuántas varillas debo de probar en el laboratorio, cuál es el revenimiento del concreto. Todo está ahí. Aquí no inventamos nada, ellos ya lo hicieron allá en el primer mundo, y las normas esas nosotros las adoptamos. Les dice el problema, ¿verdad?, el problema que debe de ser acero A36. Vayamos a ver qué significa esto de A36. Debe de tener un límite de proporcionalidad que será 36 KSI.
36 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, ese sería como el esfuerzo permisible en el rango elástico. Ese 36 significa el esfuerzo permisible en kilolibras sobre pulgada cuadrada. Recuerden, Estados Unidos ocupa estas unidades. Les dice también que la sección transversal será rectangular de acero. Mire, tiene 1.25 pulgadas de espesor, pero no conozco el peralte que es el cual yo debo de diseñar. H, ¿verdad? Esta H, ustedes sabrán, sale de height en inglés. B, también en español de base, de base. Entonces ese peralte me piden a mí cuál debo yo seleccionar para que me aguante dos carguitas. Miren el dibujito de 1275 libras en esos puntos que están a 3 pies de los apoyos. Es una viga simplemente apoyada, articulada a la izquierda y rodillo a la derecha. Entonces, ¿cuál es el peralte? Si el esfuerzo permisible debe de cumplir con ASTM A36. Y les dan un dato crítico ahí. Les dice, mire, yo voy a utilizar un factor de seguridad de 2. ¿Qué es eso? Factor de seguridad de 2. Resulta que en ingeniería y arquitectura, nosotros, cuando diseñamos, ocupamos factores de seguridad. En otras palabras, si el esfuerzo permisible, pongan atención, es 36 KSI, yo como diseñador me voy a cubrir las espaldas dividiendo entre 2 ese factor. Porque 1, es posible que el acero que usted esté ocupando ahí no tenga exactamente 36 KSI, aunque el laboratorio le diga. No, usted no sabe qué es lo que está pasando ahí en el laboratorio. Entonces, 1, 2. Estas cargas yo las he calculado que provienen de algún agente externo, ¿verdad? Puede ser un pilote de libros, puede ser una maquinaria ahí, pero ¿quién me dice que no se pueden exceder? Entonces, el factor de seguridad es permitido por los códigos y los reglamentos de construcción para cubrir incertidumbres. Usted no tiene, en buen salvadoreño, que centaviar un diseño con el 36 KSI, no, cúbrase las espaldas. Entonces, dividimos entre 2 el esfuerzo permisible. Entonces, yo ahora lo que voy a buscar es que en vez de 36, pase con 18. Ya todos lo ven, me estoy cubriendo las espaldas. Me estoy yendo del lado seguro. Entonces, para conocer el peralte H, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, debo de relacionar de alguna manera esfuerzo, decíamos, por flexión es igual a MY entre I. Ya les expliqué de nuevo que es MY entre I, cada término. Entonces, si yo quiero que la viga no me falle, debo de maximizar, saber dónde está el momento máximo en todo el claro, lo debo de averiguar con herramientas de estática. El Y máximo, ¿a dónde estará el Y máximo? Estará en las fibras superiores e inferiores, porque yo mido el Y a partir del eje neutro, del centroide de la sección transversal. Mire, y la inercia estará en función de H también. Entonces, lo primero, esto sería constante Y y el M es un valor que debo averiguar. Y este esfuerzo lo voy a relacionar con el 18, que ya está dividido por el factor de seguridad que originalmente era 36. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder solucionar esto es aplicar conocimientos de estática o sólidos 1, como le llaman aquí.
obtengo reacciones, no voy a explicar cómo obtener reacciones. Y luego los diagramas de momento, ¿verdad? Con lo que ustedes aprendieron, empiezan de cero, ¿verdad? Se levanta por 1275, se mantiene constante, ¿va? Recuerden que yo grafico eso de izquierda a derecha con una convención de signos cortante hacia abajo y momento flector positivo, sentido antihorario positivo. Yo estoy graficando estos internos. Entonces, el cortante es constante, 1275, ¿verdad? Es igual a la reacción, baja por la carga aplicada a cero y se mantiene en cero hasta llegar otra vez al 1275, la carga aplicada otra vez baja negativo, se mantiene constante y sube finalmente por la reacción a cero. Entonces recuerden, los diagramas de cortante deben de cerrar a cero. El momento flector, si recuerdan, empieza en cero porque no hay reacción en el apoyo de la izquierda. Se empieza en cero y sube linealmente, positivamente, una cantidad que es igual al área de la curva de cortante. Y esta es positiva porque está por encima del eje X. Entonces, si usted multiplica 1275 por 3 pies, le dará 3825 libra-pie. No hay área aquí, es cero, se mantiene constante. Y luego baja una cantidad negativa, que es el área bajo la curva de cortante, menos 1275 por 3, más el valor que tenía antes, me da 0. Entonces ya tengo yo mi diagrama de fuerza cortante y momento flector. ¿Qué característica pueden ustedes ver de importancia en este diagrama de momentos? Que aquí hay flexión pura, miren, aquí no hay cortante. Entonces, cuando ustedes vayan a los laboratorios, fíjense que los laboratorios ponen dos carguitas puntuales en las vigas de concreto, las vigas de acero, para fallar vigas, ¿verdad? Y estudiarlas. Y las ponen así porque al medio del claro no hay cortante. Entonces usted puede estudiar flexión pura, sin cortante, flexión pura, sin interacción con cortante. Entonces se hace así para poder tener una apreciación solamente y exclusivamente de los momentos internos y los esfuerzos por flexión. Entonces, mire, si ya conozco el momento máximo, que vale 3.825 libra-pie, lo que voy a hacer igual a 45.900 libra-pulgada, aquí multiplicando por 12 los pies. Un pie tiene 12 pulgadas, recuerden. En esta fórmula, mire, que es MY entre I, este es el esfuerzo. Voy a colocar el momento máximo, ya lo conozco. El esfuerzo permisible es el dividido entre el factor de seguridad. Ya les expliqué por qué. Y vale 18.000 libras por pulgada cuadrada. El Y lo voy a maximizar a las fibras superiores e inferiores de la sección transversal. ¿Cuánto vale? 0.5 veces la mitad de H. Porque el centroide está aquí a la mitad. Entonces, 0.5, ¿verdad? 0.5 de H es este pedacito ahí. Y la inercia es 1/12 de la base por la altura al cubo. 1/12 de BH cubo, y ese valor lo introduzco en la inercia en la fórmula. Sigma igual a MY entre I, ahora está en función de la altura o del peralte que yo ando buscando, que me cumpla dos cosas. El momento máximo que le está llegando a la viga, ocupo el máximo para que la viga no falle, y que cumpla los requisitos de la 0A36 con la requisición del factor de seguridad de 2. Aquí ya les expliqué de dónde viene.
Entonces puedo despejar h de aquí me va a quedar un cuadrado, lo despejo, ¿verdad? No explico la matemática del asunto, y tengo un amperalte de 3.5 pulgadas, aproximadamente 9 centímetros. Es decir, usted va a ir a comprar a la fábrica, a la ferretería, una pletina que tenga 1.25 pulgadas, y dice, mire, deme una que tenga al menos 3.50. Puede tener 4 pulgadas, sí, no le va a pasar nada. No va a llegar el peralte exacto. Entonces usted va, dice 4 pulgadas. 3 pulgadas, no cumple. Puede fallar. Puede fallar. Aunque tiene este 2 aquí. Que lo cubre. Pero tiene que ser arriba. Tampoco usted como diseñador, ustedes prontamente van a enfrentar esos problemas, se los tengo que decir, no puede andar haciendo cosas sobradas y grandes. ¿Por qué? Porque se le va a hacer la fama que sus diseños son caros. Vigas peraltadas en un edificio de 2 niveles, con un peralte de 80 centímetros y columnas de 80 centímetros, ¿verdad? Se le empieza a hacer la fama que usted es un diseñador que se sobra, porque o tiene miedo o no sabe bien las cosas. Entonces, esta cuestión, ¿verdad? Es un ejemplito ahí muy bueno que les induce a ustedes a la práctica profesional cómo se manejan las cosas ahí en términos de diseño, utilizando principios básicos de resistencia de material. ¿Preguntas de este primer problema? Por otro lado, en línea, estudiantes conectados virtualmente, ¿tienen alguna pregunta del problema número 1? Gracias, Jonathan. Sí. ¿Ese factor de seguridad es en base al tipo de elemento que estamos analizando o hay diferentes para diferentes? Buenísima pregunta. ¿Tu nombre? Luis. Luis pregunta ahí, para los que están allá al otro lado, ¿ese factor de seguridad es estrictamente 2? No, ¿verdad? Existen para diferentes, ¿va? Para las columnas, por ejemplo, yo estimaría que sería mayor el de las vigas, porque una viga te puede fallar y el edificio va a quedar, se puede reparar, pero te fallan las columnas, se cae, ¿va? O un factor de seguridad mayor para cortante, ¿va? Porque el cortante es una falla frágil, no avisa, y es mucho más peligrosa que la deflexión. Entonces yo esperaría que los códigos, y de hecho así es, que los factores de seguridad para esfuerzos cortantes son mayores que los de flexión. Entonces la respuesta es, no es constante. Puede variar según cargas, ¿verdad? Otros también que hacen los factores de seguridad pueden ser multiplicados también a las cargas. Aquí yo lo dividí al esfuerzo permisible, pero los factores de seguridad también pueden ser aplicados a cargas. Por ejemplo, en ingeniería sísmica, tú tienes cargas laterales, ¿verdad?, especificadas en los códigos, que lo más seguro es que eso no se cumpla, que esa carga que tú has puesto ahí al momento que hay un terremoto sea esa, ¿no? Porque por las incertidumbres puedes elevar eso un 10%, un 30%, dependiendo del suelo que tengas ahí, si hay una falla cercana. Entonces jugamos con esas cosas, ¿ya? Respondiendo más a tu pregunta. No sé si respondí tu pregunta. Entendida la pregunta de Luis, muy buena. Factor de seguridad, otros le llaman factor de miedo. Factor de miedo. Dice que esta cuestión en línea no es fácil. Tú haces una pregunta, yo tengo que decirle a la gente allá, o viceversa, ellos hacen una pregunta, la escuchan por ahí, pero no muy bien.
Tengo que estar pendiente de que haya pantalla aquí enfrente, que haya pantalla allá, en conectarme, en estar grabando, ¿verdad? Y que me estén entendiendo. Es complicado. De parte del profesor y de ustedes, ¿verdad? Tienen que estar el doble de atentos. Bueno, la línea tiene eso, que usted está en su casa y pues sí, está cansado. Es tentador irse a ver la televisión, estar en la cama. Requiere más esfuerzo. No es que no se pueda. Pero eso es lo que hay. Hay pandemia todavía. Sigamos con eso. Jonathan. Veamos ahí el segundo ejemplo, un perfil metálico, sección I, de 200 milímetros de ancho, 300 milímetros de peralte y 20 milímetros de espesor. En el alma y sus alas es utilizado como una viga que salva un claro de 7 metros. La viga soporta una carga uniformemente distribuida de 5 kN sobre metro y una carga concentrada de 20 kN en el centro del claro. Determine el esfuerzo máximo por flexión. Tiene la viga ahí. Veamos el dibujito primero de la izquierda. Una viga que yo calculo, ¿verdad? 5 kN sobre metro. Fíjense, ahorita yo se los doy ahí, pero en la realidad usted lo debe de calcular. ¿Con qué? Con el peso de la losa, el peso del ladrillo de piso, de las instalaciones eléctricas, de la carga viva. Ustedes están sentados ahí, ¿verdad? Todos nosotros inducimos carga sobre estas vigas. ¿Va? Y la carga de 20 kN podrá ser alguna maquinaria que está ahí. Y la pongo en el centro para tener la máxima carga, el máximo caso posible ahí de carga. Entonces esa viguita está compuesta por un perfil metálico comercial y donde les dan las dimensiones en el lado derecho ahí del slide. Mire, aquí tiene 20 milímetros de espesor, ¿verdad? 2 centímetros de espesor, más o menos así, y un peralte de 30 centímetros, 300 milímetros. Entonces yo voy a colocar esa viga ahí. Me pide a mí cuáles son los esfuerzos máximos por flexión, ¿verdad? En ingeniería le llamamos alas a estas partes, va, por estar en el exterior, alas, siendo análogo al pájaro, y tengo el alma, ¿verdad? Así como el centro, hablando religiosamente, ¿verdad? El centro del ser, un alma, ¿verdad? Que une ahí las alas. Entonces todo tiene 20 milímetros de espesor y las alas tienen 200 milímetros de ancho. Entonces igual, lo mismo, yo ya conozco el esfuerzo por flexión que se me entre y entonces si yo quiero, al igual que su tarea, saber cuál es el esfuerzo máximo que está en toda la viga, debo de conocer cuál es el momento máximo, como está en el denominador, ¿verdad? Eso me provocará a mí el mayor momento. Y el Y, como está en el denominador, tendré que calcular los esfuerzos en las fibras superiores e inferiores de ese perfil metálico. Entonces me obliga a calcular centroides. El momento máximo, vamos con este término, el momento máximo yo lo voy a determinar de igual manera realizando los diagramas de fuerza cortante y momento flexible. 27.5 empieza aquí con la reacción, baja linealmente hasta 10, que no es más, si usted multiplica 350 por 5 kN sobre metro,
Bueno, multiplica, le va a dar un área que al restarla 27.5 le queda 10. Luego por carga puntual baja 20, es decir, me queda menos 10. De igual manera vuelvo a bajar linealmente hasta menos 27.5 para cerrar a 0 el diagrama por reacción. Entonces, si era de grado 1, ¿verdad? Este grado 0, la carga aquí, grado 0. Esta será grado 1. El diagrama de fuerza cortante y momento flector está en segundo grado. Es una cuadrática. Obtengo el área positiva de este diagrama y la sumo a 0, ¿va? Porque aquí no hay momento. Entonces me da una concavidad de este tipo hasta tener un máximo al centro de claro de 65.625 kilonewton metro. Ahora obtengo esta área negativa, se la sumo al 65.625, es igual, pero negativa me dará 0. ¿Verdad? Esto es estática. Si no recuerdan cómo obtener diagramas de fuerza cortante y momento flector, me quiero repasar un poco. Esta es una clase de resistencia material. Entonces, ya tengo el momento máximo, que lo voy a colocar aquí. Me falta la Y y el I. La Y, mire, la Y, como es una estructura simétrica, aquí he colocado yo la C de centroide. ¿Verdad? Como es simétrico, el área simplemente es la mitad, el centroide estará a la mitad de los 300 milímetros. O sea que el Y barra, ¿verdad? Los Y valen 150 milímetros. Bien fácil. También estático. La inercia, mire, la inercia yo la puedo obtener a través del teorema de ejes paralelos. Esto, señores, también es estático, o el teorema de Steiner. Recuerden que el teorema de ejes paralelos me decía que la inercia total de una sección centroidal es igual a la inercia de yo dividía esta sección en varias áreas conocidas y calculaba la inercia centroidal de esa sección y le sumaba el área por la distancia que había del centroide de toda la sección al centroide de la figura que es por separado que estoy analizando, al cuadrado. Aquí está el cálculo de la inercia centroidal. ¿Va? Recuerden, por ejemplo, miremos este término que está aquí, un doceavo de 200 por 20 al cubo es la inercia centroidal del ala. Centroidal, ¿verdad? Si le sumo el área 200 por 20 y lo multiplico por 150 menos 10, recuerden, 150 es esto, del centro, del centroide a la fibra superior, 150, y le resto el 10, que es la mitad de 20, obtendré la distancia D que va de esta rayita hasta el centroide, y la elevo al cuadrado. Lo multiplico por 2, porque simplemente son dos alas. Lo mismo hacen para el ala. ¿Verdad? Eso me da 1.8636 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Otra manera de realizar la inercia es a través de restas. Aquí se los he puesto también en los apuntes de clase. Mire, si yo obtengo la inercia de ese rectángulo total, un doceavo de 200 por 300 al cubo, y le resto la inercia de estos huequitos para que me quede, en efecto, el perfil metálico sería 2 veces, porque son 2 huequitos, un doceavo de 90 por 260 al cubo. Me da lo mismo. Creo que es más fácil así. Depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Entonces me da la misma inercia de 1.8636 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Entonces ya lo tengo todo. Tengo, mire, la inercia, es un valor constante, el Y, y tengo el momento.
Entonces simplemente digo, el esfuerzo máximo será el momento máximo por el Y máximo entre la inercia. ¿Cuánto valía el momento? 65.625 kN, el Y punto 15 y la inercia, el valor que acabo de mencionar. Respuesta, el esfuerzo máximo por flexión es de 52.821.15 kN sobre metro cuadrado. De alguna manera yo puedo comparar este esfuerzo máximo con el esfuerzo permisible que me puede dar el acero. Entonces mire, si se da cuenta, la aplicación de resistencia a materiales está justamente aquí. Lo demás es estática. Si usted no puede, le cuesta tener diagramas de momento, inercias. ¿Vale? Le recomiendo un día o un par de días reforzar ese tema. Al otro lado, en línea, preguntas del segundo problema. Ese es simplemente por sustracción de áreas. Ya, usted lo que hace es, primero mire todo, obtiene la inercia de todo este rectángulo, un doceavo 200 por 300 al cubo, y le va a restar lo que no es parte de la sección transversal en sí, que son esos dos huequitos que están ahí subrayados. ¿Y cuál es la inercia? Dos veces, porque son dos figuras, un doceavo de su base, según las dimensiones, 90 por 260 al cubo. Ya lo mismo, miren, más rápido. Que lo que hice en la primera parte fue sumar la inercia de las alas por separado con el alma. Un poco más complicado, pero aquí sale rápido. La pregunta que hacía la compañera para los que están al otro lado, ¿va? Era este método, ¿verdad? Simplemente es una sustracción de áreas, una resta de áreas de lo que engloba un área general menos lo que no está en el área original. Luis Guerrero, gracias. Gracias. Sí. Ah, claro. Eso depende, no sé si entendieron la pregunta, él decía, mire, ¿de qué depende la escogitación realmente del tipo de viga que voy a proponer? Mucho tiene que ver con la dimensión del claro, ¿va? A los arquitectos les gustan los claros, bastante largos ahí. 8 metros, viga metálica. El concreto se puede, pero le va a salir una viga bien peraltada porque va a necesitar mayor inercia para disminuir los esfuerzos. De una viga peraltada no le gustan a los arquitectos. ¿Verdad? Entonces, depende también de las restricciones arquitectónicas, del claro que quiera salvar y del dinero que tenga. Porque también la viga metálica es más cara.
No sé si respondí a tu pregunta. Vaya, muy buena pregunta. Sí, muy buena, gracias, gracias. Sí, hay diferencia, ¿verdad? Las columnas rectangulares convienen cuando el edificio, ¿verdad?, es más largo en un eje que del otro. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, tiene que ver con la inercia, ¿va? Una inercia, ¿verdad? Si yo pongo una columna rectangular, la inercia es mayor cuando este se hace el cubo, es mayor alrededor del eje X que del eje Y. Entonces, si yo tengo pocas columnas en un eje, ¿qué hago? El mayor lado lo pongo del lado donde hay menos columnas, para que el H sea mayor y tenga mayor inercia. Y las columnas circulares tienen una ventaja, que la inercia es constante. Por ejemplo, las de aquí en el edificio, no importa el eje de simetría, es siempre la misma. Pero el molde es más caro. ¿Ah? También depende de eso. Entonces sí, la inercia eh, rectangular obedece a eso. Por ejemplo, si ustedes en planta tienen un edificio así largo, 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 así, tienen unos ejes aquí, ¿cómo voy a colocar yo las columnas rectangulares? Con el mayor lado aquí, porque solamente voy a tener dos columnas para esa dirección. En cambio, en la otra voy a tener más columnas. Entonces pongo la, está el mayor lado, ¿verdad? En, el- en la dimensión más corta del edificio. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, Francisco, vaya, vaya. Pues hagamos un último ejercicio. Dice ahí, una sección T de 100 milímetros de ancho y 150 milímetros de peralte, con 25 milímetros de espesor en las alas y 12 milímetros de espesor en el alma, está limitada a un esfuerzo por flexión de 80 meganewton sobre metro cuadrado en compresión y 160 meganewton en tensión sobre metro cuadrado. Fíjense que el problema de alguna manera ocupa un factor de seguridad para la compresión. ¿Por qué? Porque el acero en compresión es peligroso. ¿Qué tipo de falla puedo esperar yo por compresión? ¿Verdad? La carga crítica, vamos a estudiar eso al final del curso de resistencia a materiales, es una carga que me provoca pandeo de una columna esbelta. A los arquitectos les encantan las columnas esbeltas, pero sepan que el edificio puede fallar por pandeo si no la diseña bien. ¿Vale? La carga crítica de Euler, famosa en todo el mundo, se aprende a calcular, ¿verdad? Puede fallar. Entonces ocupo ahí un esfuerzo permisible menor porque le tengo miedo a la compresión. La tensión, ¿verdad?, es mucho más benigna para las estructuras. Entonces tengo ahí, mire, esa sección T. Esa sección T. Me dan las dimensiones y me preguntan cuál es la carga máxima uniformemente distribuida W que yo puedo colocar si cubre un claro de 5 metros. Esa viguita. Lo mismo, calculo ahora un centroide. Miren, Y barra, recuerden, el centroide no es más que las áreas multiplicadas
por los centroides individuales de las áreas que yo he dividido. En este caso, 150, 100 por 25 sería el área de aquí arriba, esta área, multiplicada por 150 menos 25 entre 2. 25 entre 2, aquí está su centroide, y yo tomo como referencia la parte de abajo de la sección. Lo mismo hago para esta sección, para esta parte, mire, sería 150 menos 25, esta altura, por el ancho 12, por la distancia que hay al centroide, entre el área total. Estática. Y barra me dice a mí que es 109.375 milímetros. La inercia la calculo de igual manera por los ejes paralelos. No me detengo en eso porque es estática. La inercia obtengo 7.3568 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Entonces tengo ahí ya la inercia y el Y barra. El Y barra, mire, aquí está en el dibujito, está medido desde la fibra inferior hasta el punto 6 del centro. Ahora digo sigma igual a MI entre I, pero a mí me están pidiendo, mire, qué carga W máxima puedo ponerle ahí. Bueno, realizo los diagramas de fuerza cortante y momento flector, WL entre 2, las reacciones, dibujo el diagrama de cortante primero, será de este tipo, da 0 a WL entre 2, que es la reacción, baja linealmente, y tengo un máximo, esta sería una ecuación cuadrática con el punto de momento flector máximo positivo como WL cuadrado entre 8. En otras palabras, he realizado el diagrama de fuerza cortante y momento flector de manera literal, ocupando un valor W. Este es un valor típico y común en diseño, el famoso WL cuadrado entre 8, al centro del claro de una viga simplemente apoyada. Recuerden la ordenada del diagrama de cortante es la pendiente del diagrama de momento flector. Aquí yo voy con una pendiente positiva, cada vez menos positiva, hasta llegar a ser 0, por eso dibujo la curvatura de este tipo. Aquí la pendiente es 0. Aquí tiene un valor. Esa pendiente tiene el valor de WL cuadrado entre 2 y hasta 0. Entonces ya tengo el momento máximo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Aquí tengo que tener mucho cuidado porque la viga ya no es simétrica, como en los ejemplos anteriores, sino que es una sección T, la cual tiene un Y barra que está asociado, ¿verdad? Fíjense, este momento es positivo. Si es positivo, en el centro del claro, la viga está combando, lógicamente, carita, le digo yo, positiva. Tengo la carga W, pero eso no puede estar combando así, sino que tiene que estar combando así. Y en el centro del claro, tengo un momento flector positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el momento flector es positivo, en las fibras por debajo del eje neutro tengo tensión. Y en las fibras por encima del eje neutro tengo compresión. Entonces tengo que saber elegir el valor de Y en la ecuación que esté asociada al esfuerzo permisible de compresión y tensión que me da el problema. En este caso, mire, 80 meganewtons sobre metro cuadrado va a estar asociada a esta fibra, porque va a haber compresión. Usted tiene que saber el sentido del momento flector interno. Y abajo está asociado al de tensión de 160. Entonces, si analizo la compresión, mire, analizo la compresión, digo, vamos a despejar el momento de la ecuación.
será sigma por la inercia entre y coloco el valor de la fibra superior como 0.040625 metros en el denominador. ¿Cuál es ese 0.040625 metros? Es la distancia que hay del centroide a la fibra superior, que serán los 150 menos el llevar. Fácil. Con eso yo obtengo un momento de 14.49 kilonewton metro. Lo guardo. Ahora reviso la condición de tensión, ¿verdad? En el esfuerzo, en la fórmula, lo que estoy poniendo es el esfuerzo permisible de 80 meganewtons sobre metro cuadrado, o sea, por 10 a la 6, y la inercia que la calculé por el teorema de los ejes paralelos. Luego, en la tensión, mire, ahora el Y tiene que ser el mismo Y barra, porque va del centroide a la fibra inferior. Con ese, que vale 0.109375, pongo el esfuerzo permisible, que me lo da mayor para tensión, y la misma inercia. La inercia es igual para los dos casos. Obtengo un valor de 10.76. Si ahora, este momento, lo igualo a WL cuadrado entre 8, puedo despejar la carga W que me pide el problema. Esa carga W, mire, voy a elegir el momento menor para obtener la carga de 3.44 kilonewton sobre metro, que a pesar de ser escogida con un M2, un momento menor, ¿verdad?, de 10.76, se convierte en una W máxima que yo puedo aplicar ahí por restricciones de esfuerzo permisible. En otras palabras, mire, si yo utilizaría 14.49, que proviene de la condición de compresión, voy a obtener una carga W mayor que 3.44. ¿Qué va a pasar? El esfuerzo por tensión posiblemente no pase. Entonces tengo que escoger la menor de las dos. Entonces con eso tengo la respuesta. Mire, yo no puedo poner más de 3.44 kilonewton sobre metro en esa viguita de 5 metros. ¿Preguntas de este último problema? Gracias, Francisco. Entendido ahí la filosofía del asunto. Yo tengo unos esfuerzos inducidos por flexión, ¿verdad?, comunes. Hay flexión en vigas, no solo en vigas, en columnas, zapatas, pilotes, paredes. El MI entre I es una herramienta poderosa. Yo tengo que, por estática, averiguar cuál es el momento máximo en la viga para relacionarlo con los esfuerzos permisibles y así poder dar recomendaciones de diseño. Ahí hemos hecho varios casos. En un caso, cuál es la carga W, cuál debe ser el peralte, etcétera, etcétera, basándome en los principios básicos de resistencia de material, importantes, claves para la carrera. Estos conceptos. ¿Preguntas? ¿Desacuerdos? Nosotros en El Salvador
dialogamos muy poco las cuestiones técnicas. Nos da como miedo, somos bastante cohibidos, ¿no? Yo estudié aquí en El Salvador y también afuera, promovían mucho el diálogo, el debate, hasta 2 horas debatiendo con los profesores, hasta escudriñar eso que usted ya no puede. Es así como uno aprende, del diálogo y del error. Nosotros tenemos mucho miedo a equivocar, al error. No, el error a usted lo que le hace crecer. No hay por qué equivocarse. Pero queremos aparentar ser perfectos, inteligentes. No, 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 no. No sé cómo estudian ustedes hoy con la pandemia. A mí lo que me funcionaba mucho y me funciona todavía es hablar y dialogar con los compañeros. ¿Qué es un esfuerzo? A ver, tú decime qué es un esfuerzo. El hecho que usted diga y tenga, ya le queda aquí y dialogar y eh, tener debates de los problemas. Eso funciona increíblemente, aunque ustedes no lo crean. En vez de estar así uno encerradito, solito ahí, tiene que dialogar. La pandemia, desgraciadamente, coartó la capacidad de diálogo. Se nota. Bueno, bueno. Entonces nos quedamos aquí, los que están al otro lado, marcar asistencia. Marcar asistencia digital. Y yo les marco a ustedes la asistencia que han puesto aquí en el papel. Y la corrobora, porque ustedes pueden ver en el Moodle, ¿verdad? Si yo les he puesto la asistencia. Si no se la he puesto, me dejan ir un correo. Generalmente lo hago después de clase. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Dios Diego, cuídense. Dios Francisco, nos vemos. Bueno, nos vemos, Mario. Cuídense.